Hola, ¿qué tal hermanos? Buenas noches. Me da mucho gusto estar esta noche compartiendo la palabra de parte del Señor. Qué bueno que unos cuantos hemos dispuesto nuestro corazón para escuchar la palabra de parte del Señor que tiene para hoy con su pueblo. Bienvenidos a nuestras transmisiones del 2022. Espero se encuentren muy bien. Espero que en este tiempo de ayuno estén siendo fortalecidos por parte del Señor. ¿Y qué les parece si para entrar en tema me acompañan a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy me presento delante de ti. Hoy presento delante de ti mi vida, presento delante de ti, Señor, mi primer servicio compartiendo la palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, te doy gracias por esta palabra en la cual me edificó. Y yo hoy te pido, Señor, usa mi vida, Señor, en esta noche, que yo mengüe para que Cristo sea el que comparte esta palabra, para que Cristo sea el que imparte esta palabra a su pueblo. Señor, si en alguna persona está pasando por momentos de desaliento, que tú seas trayendo con esta palabra vida y libertad, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama La mano del Señor no se ha cortado para librar. Sin duda el año pasado vivimos cosas muy difíciles, para algunos momentos de incertidumbre, para algunos momentos de pérdida de familiares, de enfermedades, luchas con nosotros mismos, luchas en nuestra carne, luchas con Satanás, pero sin duda el Señor siempre nos sostuvo y nos dio una palabra de esperanza. En este año no sabemos lo que hemos de vivir, ni lo que hemos de enfrentar, solamente el Señor ya tiene específicamente lo que vamos a vivir cada uno de nosotros, lo que voy a vivir yo, lo que van a vivir ustedes, pero sí ya nos dio una palabra para este 2022, que es el año de la libertad, y esta palabra se llama La mano de Jehová no se ha cortado para librar. Entonces siempre recordemos esta palabra, que sea lo que enfrentemos, sea lo que vivamos, el Señor nos va a libertar y nos va a sacar de cualquier cosa que estemos pasando. Por otro lado, vemos allá afuera que nuevamente hay caos, hay desorden, pero sin duda el Señor nos va a librar de todo lo que sea de venir para el mundo. Así que los animo a que nosotros busquemos más del Señor del año pasado. Si nosotros buscamos al Señor el año pasado, que nosotros este año lo busquemos más y que comencemos tomados de la mano del Señor. Y yo orando le decía al Señor, ¿qué quieres que hable? Y sin duda el Señor no me hablaba. Entonces tardó tiempo en hablarme y me habló en el libro de Isaías. ¿Qué les parece si me acompañan al libro de Isaías 52? Isaías 52 dice: Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay acaso en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Y esta palabra me la confirmó nuevamente en Isaías 59:1. Isaías 59:1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para librar, ni se ha agravado su oído para oír. La palabra de ayer que nos compartieron fue de que Dios escucha tu clamor. ¿Y qué nos está diciendo esta palabra? Que el oído del Señor no se ha agravado para oír. Entonces el Señor está atento a cada una de nuestras oraciones. Y cuando leemos todo el libro del profeta Isaías, habla de que cómo le fue al pueblo por causa de sus pecados. Ellos fueron llevados a esclavitud por su desobediencia, su rebelión contra Dios. Pero ahí podemos ver cómo la misericordia de Dios obró en ellos, porque levantó un profeta en medio de lo que estaban viviendo, que fue el profeta Isaías. Y él sabía que no muchos escucharían las palabras que traía Isaías de parte de Dios, pero el Señor quería consolar y libertar a su pueblo de toda la esclavitud que estaba viviendo. También cuando leemos Isaías nos encontramos muchas promesas de parte de Dios, pero no solamente para ese pueblo en específico, sino también para nosotros. Desde ahí se profetizaba el sacrificio del Señor Jesús y la libertad que ésta nos traería, y esa libertad es la que gozamos hoy nosotros. Gracias al Señor Jesús, no solo la salvación es para el pueblo judío, sino también para nosotros. Y recordemos qué quiere decir salvación. Salvación quiere decir libre de toda especie de mal, libre de todo problema, libre de una amenaza, etcétera. Y este es el año ¿de qué? De la libertad. Y estos versos
que leímos, ¿de qué nos están hablando? Pues de la libertad. Retomando los versos, en el primer verso que leímos nos habla de dos cosas importantes. Una es un reclamo de parte de Dios hacia su pueblo porque dice que Él vino y no halló a nadie. O sea, el pueblo no lo buscaba. ¿Y por qué sucede esto? Pues por la dureza del corazón. Entonces ahora surge una pregunta, ¿estamos respondiendo al llamado de Dios? Porque Dios estaba llamando a su pueblo, pero no había nadie que lo quisiera buscar ni que lo quisiera escuchar. Y recordemos que no solamente responder al llamado del Señor consiste en servir, eso sí es parte del llamado de Dios, sino cuántas veces el Señor nos llama para estar en su presencia y qué sucede, que no vamos, estamos distraídos, etcétera. Entonces ahí no estamos respondiendo al llamado de Dios. También cuando el Señor nos habla en la palabra y tenemos que ponerla por obra y no la ponemos, ahí tampoco estamos respondiendo al llamado de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer esto? Poner la palabra de Dios los 365 días. Nosotros debemos de responder al llamado de Dios, no solamente 5 días del año, la mitad del año, no, sino que cada día nosotros debemos de responder al llamado del Señor. Por eso comencé diciendo que este año nos aferremos a buscar más del Señor, que nos comprometamos más con el Señor de lo que lo hicimos el año pasado. Si llama al Señor, encuentre a alguien que esté dispuesto. Por otro lado, en pocas palabras, el Señor está diciendo, ¿qué acaso no confían en mí, que yo tengo poder para librarlos de esclavitudes, de todo lo que están viviendo? Su poder de Dios no está limitado, pero lamentablemente al ser humano no le ha sido revelado esto, no le ha sido revelado el gran poder de Dios. ¿Por qué? Pues porque no lo buscan. La mano del Señor está extendida hoy para con nosotros. Depende de nosotros acudir a Él o dejarlo así. Hoy es un buen tiempo si hemos estado batallando en algún área de nuestra vida. Hoy sabemos que en la mano de Jehová no se ha cortado para librarnos de todo lo que estamos viviendo. El Señor se complace en salvar. Recordemos que desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor siempre estuvo dispuesto, su mano siempre estuvo dispuesto a salvar a su pueblo, aunque el pueblo caía una y otra vez en sus pecados y que le dieron la espalda al Señor, el Señor siempre los libertaba y obraba a favor de ellos. Y hoy no es la excepción con nosotros, con cada uno de sus hijos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la mano de Dios, que esto es muy importante. Aquí hay algo que también debemos de estar alerta sobre la mano del Señor. Depende de nosotros qué parte de la mano del Señor queremos conocer, si esa mano de amor, de misericordia, esa mano que nos liberta, o la de ira. Si me acompañan a Job 19:21, en Job 19:21 nos dice, oh amigos, tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Quién lo hirió? Dice que la mano de Dios fue el que lo hirió, no Satanás. En Hebreos 10:31, si me acompañan a Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Depende de nosotros qué parte de la mano del Señor queremos conocer. Por eso es necesario que nosotros nos alineemos a la voluntad del Señor, que lo honremos con nuestro corazón, no solamente de labios digamos, sí Señor, yo te amo, yo te sirvo, y que nuestro corazón esté lejos. Job se mantuvo fiel, y ¿qué sucedió después? Fue libertado de todas sus angustias y Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Pero si nosotros no estamos bien delante del Señor, pues ¿qué sucederá? Esa misma mano por amor nos va a corregir, y pues la corrección duele. Hay veces que podemos ver a muchos hijos de Dios que les está yendo mal. ¿Por qué? Porque la mano de Dios los está corrigiendo, e inclusive algunos que pierden la vida o terminan mal. Entonces nosotros seamos cuidadosos. Pero dejando todo esto atrás, si nosotros hemos buscado al Señor con todo nuestro corazón, con hambre y con pasión, hay una maravillosa promesa que nos dice en Isaías 49:16. Si me acompañan a Isaías 49:16, dicen, grabada te llevo en las palmas de mis manos. ¿En dónde? En las palmas de sus manos. Este es un verso muy bonito. Sabemos que somos muy valiosos para el Señor, y eso a mí me quebranta, porque ya que cada vez que el Señor extiende su mano, aquí aparece el nombre de cada uno de nosotros. Ahora, si me acompañan a Isaías 40:12, en Isaías 40:12 nos dice,
¿Qué otro ha tenido los océanos en sus manos y medido los cielos con su regla? ¿Qué otro conoce el peso de la tierra y pesa las montañas y las colinas? Qué impresionante palabra, porque los océanos pues son muy profundos. El ser humano no ha llegado a medirlos ni a conocerlos en su totalidad, y el Señor dice que los tiene aquí en sus manos. Imaginémonos de qué tamaño es la mano de Dios, pues es muy grande, y esa mano es la que nos sostiene a ti y a mí. Entonces, comparado con su grandeza, nuestros problemas, todo lo que vivamos, no son nada comparado con el Señor. Si me acompañan a Salmos 34:19. Salmos 34:19 dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Otra vez nos está hablando de qué, de libertad. Hoy te sientes afligido, te sientes harto, te sientes cansado. Es el tiempo perfecto para que el Señor nos liberte. Somos muchos los que pasamos por aflicción, y si no estamos pasando, tarde o temprano pasaremos por esto. Si queremos ser hijos de Dios auténticos, debemos estar preparados para pasar por esto, ya que el sufrimiento, pues por más que queramos que no pase, es inevitable, más para los que decimos seguir a Jesús. Pero esta promesa nos afirma que el Señor libra a los justos de sus aflicciones, y tú y yo delante del Señor somos esos justos. Mucha gente imagina que la felicidad consiste en no tener ninguna clase de problemas, pero no es así. En este mundo, las espinas, ¿qué sucede? Que forman parte de las rosas. Las lágrimas forman parte de la alegría. Lo mismo en las aflicciones, son parte de estar en el Señor. Recordemos que en el libro de Eclesiastés nos habla que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo de luto, para todo hay tiempo. Entonces, Salmos 68:6 nos dice, si me acompañan a Salmos 68:6 nos dice: Dios da un hogar a los desamparados, y ¿qué? Libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. El Señor ya nos dio un hogar, y principalmente ese hogar es estar en su presencia, pero aparte nos hace parte de una iglesia. Pero aún dentro de la iglesia muchos nos encontramos cautivos, en un cautiverio espiritual, que queremos avanzar, y ¿qué sucede? Que no podemos, en la salud, en pecado que cometemos vez tras vez, en abusos, en rechazos, en autorrechazos, en conflictos familiares, en ver que nuestros padres están mal, que nuestros hijos están mal. ¿Y qué sucede? Que ellos están cautivos, pero el Señor los va a libertar. Creamos que el Señor tanto a nosotros como a ellos los va a libertar, y esto nos lo confirma en el libro de Isaías 51:14. Si me acompañan a Isaías 51:14 dice: el preso agobiado será libertado pronto. Y aquí está diciendo que será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Ahora surge una pregunta: ¿qué es una mazmorra? La mazmorra es un lugar de encierro, como una cárcel pero subterránea, y servía para castigar más a los presos. Y de por sí que una cárcel ha de ser muy feo, pues la mazmorra era algo mucho peor, porque era algo más difícil, o sea, como otro nivel más de dureza. Y este verso nos dice que no morirá allí. Todo lo que nos ha mantenido presos, no será ese nuestro final, siempre estar así. Si estamos tristes, nuestro final no será siempre estar en tristeza. No siempre viviremos ahí. Recordemos que en Jesús hay libertad para los oprimidos, para los cautivos. En ese tiempo era una nación entera la que estaba cautiva, y ¿qué sucedió? Que fueron libres. Así que creamos que toda nuestra nación será libre, que la iglesia será libre, que nuestras familias serán libres, y que Dios obrará en ellos. Pero para que una nación venga a libertad, primero, ¿qué tiene que suceder? Pues el Señor necesita una iglesia libre. Nosotros no podemos libertar a alguien si nosotros mismos no estamos viviendo en esa libertad que el Señor ya nos dio. Recordemos que el Señor es nuestra guía, pero si nosotros no nos dejamos guiar por el Señor, pues entonces no vamos a poder vivir en esa libertad. Nosotros debemos primeramente dejarnos guiar por Dios, ya que muchas veces la poderosa mano de Dios queremos que nos sane, que liberte a nuestra familia, pero pocas veces queremos que nos guíe.
Nosotros luego, consciente o inconscientemente, pues trazamos nuestros propios caminos y creemos que están bien, pero al fin de cuentas son caminos de perdición. Entonces luego mismo nosotros nos esclavizamos al trazarnos caminos que Dios no quiere para nosotros. Necesitamos ser guiados por la mano del Señor como esos niños que confían plenamente en sus padres. Necesitamos confiar en totalidad en el Señor, sabiendo que a donde quiera que Él nos lleve, aunque a nuestros ojos no parezca lo más adecuado o no creamos que ese es el camino correcto, sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Él quiere el bienestar para nosotros. También, por otro lado, la iglesia se debe de poner a la brecha y pelear por esas almas que se están perdiendo. Hay veces que viene el enemigo y nos ataca, y nosotros, ¿qué hacemos? Hay veces que no hacemos nada. Y si nosotros, cuando viene Satanás y nos ataca, no hacemos nada, pues mucho menos vamos a pelear por el alma de alguien más. Y en misericordia la mano del Señor nos defiende, pero es necesario que nosotros peleemos también, que no nos quedemos quietos. Por eso luego las familias son destruidas, por eso luego vienen muchos conflictos a esclavizarnos, porque también Satanás nos esclaviza. En Salmos 138:7, si me acompañan a Salmos 138:7, dice: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano, otra vez nos habla de su mano, contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor Jesús ya venció todo en la cruz, ya venció a Satanás. Aun cuando el enemigo se levanta, su diestra del Señor es quien pelea por nosotros y nos salva de él, pero también nos ha dado una autoridad, y no solo esperemos a que el Señor nos defienda. Recordemos, no voy a entrar en tema, pero cuando David, él ganó muchas guerras, el Señor le daba la victoria, pero ¿qué tenía que hacer él? Ir a la guerra. No solamente el Señor le entregaba a sus enemigos en la puerta de su casa, no, sino que él tenía que ir a pelear y el Señor les daba la victoria. Aún dice la palabra que nuestros enemigos delante de nosotros caerán. Cada vez que hagamos guerra, pidámosle que a ellos se les revele el Señor, que se revele su diestra de poder, que caiga en contra de ellos, ya que dice la palabra que aún los demonios sí lo conocen y tiemblan. Si a nosotros cómo nos va cuando la mano del Señor nos hiere, pues cuánto más le irá a Satanás si cae en las manos del Dios vivo. Por otro lado, nosotros no somos tan afortunados de ver físicamente, porque sí podemos ver cómo el Señor obra, su mano obra a través de nosotros, podemos sentir y ver su favor, que Él tiene cuidado de nosotros y obra interviniendo en las cosas que le pedimos en oración, pero físicamente pues no la podemos ver. Por otro lado, la mano de Dios no solamente nos defiende, sino también nos sana. En Job 5:18, si me acompañan a Job 5:18, dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la venda, Él hiere y sus manos que curan. Si me acompañan a Deuteronomio 7:15, en Deuteronomio 7:15 dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes bien la pondrá sobre los que te aborrecen. Hoy toda sanidad está disponible para los que creen en el nombre del Señor Jesús, porque en muchos lugares pues no creen que el Señor en estas fechas pueda sanar. Aún muchos hijos de Dios, por así decirlo, creen que ya eso ya pasó, que ya ahorita ya no se siguen moviendo las sanidades. Pero muchos de los que estamos aquí hemos visto cómo la mano del Señor, aparte de que nos ha libertado del enemigo, también ha obrado en sanidad, y no solamente en nosotros, sino tal vez en algún amigo, en un vecino, en algún familiar o en personas que oramos por ellos que no conocíamos. El Señor obró ahí en ellos. Si hemos estado enfermos de algo, creamos que este año seremos libres de toda enfermedad, y que si nos llegamos a enfermar de algo no será de muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado, y eso lo dice la palabra. Si también conocemos a alguien que ha estado enfermo o nos piden que oremos por alguien, declaremos la palabra. En Salmos 107:20, si me acompañan a Salmos 107:20, dice: envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Declaremos esta palabra, que los enfermos sanarán y serán libres. Otros pues lamentablemente partirán, pero eso es porque el Señor ya tenía contados sus días, que hasta ese día
vivirían, pero lo importante es que se vayan con el Señor. Así que nosotros no callemos y hagamos la obra. Oremos por alguien más y si no podemos orar por alguien físicamente, pues hagámoslo en el espíritu. Los que hemos estado en un hospital, pues sabemos que se mueven cosas muy feas. Entonces nosotros como iglesia debemos de clamar por esas personas que están en los hospitales, declarar la palabra, porque aquí dice que envió su palabra. Entonces nosotros enviemos esa palabra de sanidad a cada uno de los que están enfermos, para que el Señor obre en ellos, porque en los hospitales pues sin duda se necesita que alguien levante los brazos de aquellos que están caídos. Y el Señor nos ha dado esta maravillosa promesa para el año 2022. También tenemos que nosotros impartirla en alguien más, no solamente recibirla como iglesia, sino que también los que están allá afuera puedan ser libres, que esas almas sean libres. La palabra nos dice en Isaías 54, si me acompañan a Isaías 54, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. ¿Y de quién estamos hablando? De los cansados. Despertará mañana tras mañana mi oído como los sabios. Recordemos los puntos de los cuales estamos haciendo este ayuno. Punto número 1, para conocer más al Señor. Punto número 2, para que el Señor despierte nuestros sentidos espirituales. Y el punto número 3, por las almas, para que esas almas sean libres y conozcan al Señor. Y esta palabra es una confirmación de lo que estamos ayunando, porque dice que estemos alertas. Al principio yo dije que estemos alertas a lo que el Señor nos va a hablar. Entonces creamos que esta palabra, que el Señor ya nos despertó nuestro oído espiritual, y no solo hoy, sino mañana tras mañana, como les acabo de leer este verso. Entonces estemos atentos a su voz, qué tenemos que hacer, qué tenemos que dejar de hacer, pero también si Dios nos pone en el corazón a hablarle a alguien, sea donde estemos, nosotros hagámosle caso aunque nos dé pena o sintamos temor. Nosotros tenemos que hacerle caso al Espíritu Santo porque se quiere mover. En ese mismo verso nos dice que nos dio lengua de sabios. Si nosotros creíamos que no éramos sabios para hablar, hoy el Señor nos está diciendo en esta palabra que ya nos dio hoy esa lengua de sabios, pero no solamente es para que nos la quedemos, sino para aconsejar a alguien más y mostrarle el camino de la salvación. En estos días que comenzó el año, y yo sé que no soy la única, luego el Señor nos inquieta a orar por esas almas, por aquellos que ya no pueden más, por aquellos que la están pasando mal, por aquellos que no tienen un hogar, los que están en la cárcel injustamente. Y digo injustamente porque luego hay personas que sí se merecen estar en la cárcel. Suena muy feo, pero así como el Señor a nosotros como hijos de Dios, si pecamos nos hace vivir las consecuencias de nuestro pecado, pues ellos igual tienen que pagar por lo que hicieron, porque lo que siembran, pues eso van a cosechar. Pero hay gente que está ahí en la cárcel injustamente, los que sufren maltrato, los que están siendo violados. Sin duda en el mundo se mueven cosas muy feos y hay gente que pues ya no puede. Entonces nosotros tenemos que ponernos a la brecha a favor de ellos. Así que como nos ha abierto el Señor ya nuestros oídos espirituales, como lo mencioné en este verso, no solamente son abiertos para que escuchemos las cosas de Dios, sino también los gemidos de la tierra, ya que dice la palabra que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Yo sé que hay varios. Entonces es tiempo de que nosotros nos manifestemos a la tierra, que seamos esa luz en medio de las tinieblas. Es tiempo que la iglesia se levante, que dejemos nuestros malos caminos y que busquemos al Señor, ya que hay gente afuera que necesita a Cristo. Así como nosotros un día necesitamos de Cristo, hay gente que ahorita la está pasando muy mal y pues nosotros estamos para eso, para servir a ellos. El Señor también quiere mostrarle su mano de poder a cada uno de los que están allá afuera, porque dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si me acompañan a Isaías 52, del 1 al 2, Isaías 52, del 1 al 2 dice: Despierta, ¿qué dice? Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá sobre ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión.
De hecho, cuando leemos ese capítulo, al principio nos dice Dios librará del cautiverio a Sión. De igual manera el Señor nos vuelve a hablar de libertad. Pero antes de querer ser libres, nosotros tenemos que despertar. Cuando dice despierta es porque obviamente el Señor los encontró durmiendo. Estaban indiferentes ante la presencia de Dios y las maravillas que Dios estaba haciendo a su pueblo. Ellos estaban apáticos, no les interesaba, porque si no, nunca se hubieran dormido. Cuando dice sacúdete el polvo, es porque pues obviamente estaban tirados y estaban sucios, y el polvo ¿qué hace? Pues obviamente nos ensucia y esto representa el pecado. Ahora surge una pregunta, ¿por qué cayeron ellos y fueron llevados cautivos? Pues por su desobediencia, como los mencioné al principio, por rebelarse contra el Señor, porque si hubieran hecho lo recto delante del Señor, pues eso no hubiera pasado. El pecado es muy fácil que nos ensucie cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente. Entonces es más fácil que nosotros caigamos. Ahora surge otra pregunta. ¿Qué tan limpios están nuestros vestidos el día de hoy? Sión estaba en un cautiverio, estaba encadenada. ¿Qué cosas nos encadenan el día de hoy? Tal vez la comodidad, el dinero, la soberbia, las personas, nuestro mal carácter, querer siempre tener la razón. Muchas cosas más nos pueden estar atando y llevarnos cautivos. El llamamiento es a libertad, a despertar, a soltarnos y luego ¿a qué? A vestirnos. El Señor nos dice, vístete de poder, y el poder pues no está en nosotros mismos, en lo que podamos hacer o en lo que podamos dejar de hacer, porque nosotros somos personas débiles, entonces nosotros no podemos vestirnos de poder. Entonces ahora surge una pregunta, entonces ¿cómo nos vamos a vestir de poder? Si me acompañan a Hechos 1:8, Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un poder sin igual disponible para cada uno de nosotros, pero si lo buscamos, si nosotros no buscamos, no vamos a poder recibir esa llenura del Espíritu Santo. Entonces nuestra copa no será rebosada. Entonces, ¿en qué consiste este poder? Cuando el Señor nos da este poder, primeramente es para servir a Dios, no para quedárnoslo. Cuando viene este poder a nosotros, somos despertados y son despertados nuestros dones y talentos, pero para su obra. El Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad, es aquel que nos da discernimiento, nos da sabiduría, nos redarguye, nos transforma, nos revela las Escrituras, nos hace tener sueños, visiones, nos hace discernir espíritus, nos da identidad. La identidad es algo muy importante. Gracias al Espíritu hoy podemos clamar Abba Padre. Da ministerios, pero todo esto con tal de ser como Cristo y reflejar a Cristo aquí en la tierra, y que nos dice este verso, ser testigos a todas las naciones. Posteriormente nos dice, vístete tus ropas de gala. Necesitamos ponernos nuestra vestidura de santidad, esta ropa que trae gloria y hermosura, ya que se aproximan las bodas del Cordero. Cuando nos ponemos nuestra ropa de gala es porque vamos a un lugar importante o vamos a una fiesta, no nos vamos a poner ropas de gala solamente para quedarnos en nuestra casa. Entonces necesitamos la santidad para poder entrar a las bodas del Cordero. Es necesario que cambiemos nuestras vestiduras. Recordemos que la palabra nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué tenía que hacer un sacerdote en el Antiguo Testamento? Pues ellos tenían que entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios, pero antes de entrar a la presencia del Señor, ellos debían de tener su ropa limpia, una ropa específica que tenían los sacerdotes, si no eran consumidos delante del Señor, pero principalmente tenían que estar en una profunda santidad y bien delante del Señor. ¿Cómo estamos delante del Señor hoy? Sin duda, en el momento de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote era lo más santo, por así decirlo, lo más puro que había en el pueblo de Israel, para que él pudiera entrar a la presencia del Señor, si no, era consumido. Ahora que tenemos libre acceso de entrar a su presencia, lamentablemente entramos como queremos y no como ese sumo sacerdote. Entonces nosotros debemos de cambiar nuestro enfoque, nuestra manera de entrar a la presencia de Dios.
Debemos de entrar lo más consagrados posibles con ese miedo de que fuéramos nosotros a ser consumidos con esa santidad. Démosle el lugar que se merece el Señor en nuestras vidas. De nada nos va a servir estar por fuera muy bien, con unas vestiduras excelentes, si por dentro nosotros estamos mal delante del Señor. Recordemos al sacerdote Josué. Él aparecía con ropas sucias delante del Señor, y eso que era un hombre que tenía celo por las cosas de Dios, que buscaba ser guiado por Dios, que era diligente y se veía inmundo. Entonces, cuanto y no más nosotros. Ahora, si me acompañan a Isaías 61 del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3 nos dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar ¿qué? Libertad a los cautivos, otra vez libertad, y a los presos apertura de cárcel. Y anteriormente estábamos hablando de las cárceles, de las mazmorras, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor quiere levantar libertadores aquí en la tierra. O sea, ¿cómo está esto? En tiempo de crisis Dios quiere levantar libertadores. No en medio de todo eso ya Dios te va a enviar un libertador, porque el libertador se hace, se forma, el Señor lo forma. Entonces nosotros en medio de toda esta crisis el Señor quiere levantarnos. Un libertador es aquel que abre una puerta de esperanza cuando ya todo parece estar perdido para alguien que ya no puede más. Nosotros somos esos que muestran que aún hay esperanza, que aún hay libertad, y mostramos la vida eterna a los demás. Recordemos que Josué llevó a la siguiente generación a la tierra prometida. Cada uno de los profetas que el Señor levantó en todas las generaciones para ser testigos de que cómo vendrían a darles una esperanza y libertad. Y ahora tenemos nuestro mejor libertador, que es el Señor Jesucristo, que nos tomó de lo vil y menospreciado y nos hizo parte de Él. Ahora, ¿cómo tiene que ser un libertador? Primer punto, tiene que ser valiente. Sin duda, comenzar desde cero requiere valentía, y más para guiar a un pueblo a libertad o guiar a una persona en estos tiempos a ser libre, pues requiere valentía. No es fácil, y más si las cosas no van bien. Nehemías desde cero animó al pueblo a reconstruir el templo, y aun cuando hubo mucha oposición fue valiente y siguió con la reconstrucción y enseñó al pueblo a honrar a Dios, que eso es lo importante, honrar a Dios también. Punto número 2, íntegros. Esto consiste en no tener nada que los demás nos puedan señalar algo malo en nosotros. Eso es ser íntegros, ser transparentes con los demás, y ya sabemos que Job fue íntegro delante del Señor. 3, temerosos de Dios. Esto es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Qué sucede con José el soñador? Que cuando se le acercó la mujer de Potifar y se le insinuó, él sabía que eso no le agradaba a Dios y se resistió y prefirió honrar al Señor sin importar las consecuencias que esto le traería. 4, oración. Sin orar nosotros no vamos a poder ser libres, ni tampoco vamos a poder libertar a alguien más. No vamos a llegar a ningún lado si nosotros no oramos. Recordemos que nosotros en todo tiempo debemos de orar sin cesar. Recordemos a Pedro cuando estaba igual en la cárcel. ¿Qué sucedió? La iglesia oró y fueron libres de esas prisiones. Entonces nosotros necesitamos ser una iglesia que ora junta en un mismo sentir para traer libertad a aquellos que están cautivos. Punto número 5, ya hablamos hace rato sobre la santidad, y en esta semana la profeta Tere nos estuvo hablando sobre la santidad, y eso es fundamental para nuestra vida. Que nuestra necesidad sea la llenura del Espíritu Santo siempre. Creamos que ya fuimos ungidos, creamos que ya estamos llenos del Espíritu de Dios, que Él está sobre cada uno de nosotros, ya que fuimos llenados para ser levantados como esos libertadores. Si nosotros como iglesia estuviéramos llenos del Espíritu Santo, pues cosas
sobrenaturales pasarían, veríamos señales, milagros y prodigios, ya que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, pues obviamente Él trae algo nuevo a nuestra vida y a los que nos rodean. El Espíritu Santo nunca va a dejar las cosas igual, nunca nos va a dejar, si yo estoy mal, nunca me va a dejar que pues yo cada vez empeore, sino que Él me va a ir transformando y me va a ir perfeccionando. A donde quiera que vayamos, nosotros debemos de llevar esa libertad, debemos de llevar esas buenas noticias. Nos convertimos en esas personas que vamos haciendo bien a los demás, no por obras, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos guía a hacer eso, ya que Él es el consolador y quiere también consolar y hacer el bien a los demás. Otra manera de ver si estamos llenos o no del Espíritu Santo es que podemos saber mucha palabra de parte del Señor, pero si no hay ningún resultado, si no hay ningún cambio, entonces no estamos llenos del Espíritu Santo, ya que recordemos que la letra mata, pero el Espíritu que hace nos vivifica. Entonces nosotros debemos de tener más experiencias con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo quiere moverse en cada uno de nosotros y anda buscando corazones dispuestos en los cuales Él pueda moverse y habitar. En ese mismo verso nos dice que en lugar de tristeza el Señor nos traerá alegría, pero lo que me llama la atención es que Dios está dando una orden, dice, les ordeno que den alegría a los enlutados. Sabemos que en momentos nos afligimos, pero Dios nos da una promesa que Él viene a consolarnos. El Señor, cuando nos habla en la Escritura del manto de alegría, quiere que sepamos que Dios está en nuestro favor y aunque pasemos cosas difíciles, el Señor ya se ha hecho cargo de todo, así que descarguemos todo peso de preocupación y aferrémonos a sus promesas, porque nosotros no dependemos de lo que pasa o de lo que estamos viviendo, ya que nuestra confianza está en el Señor y sabemos que las cosas malas Él las va a cambiar por alegría. Así que nosotros no dejemos que la angustia nos domine y tome ventaja de nosotros y nos quite este manto, este regalo que el Señor ya nos dio y que nos prometió en su palabra. Entonces nosotros echemos fuera toda incredulidad y caminemos con esperanza, ya que Él está al pendiente de nosotros. Aún el mínimo detalle, el Señor tiene cuidado. Si un simple pájaro, dice la Escritura, que el Señor tiene cuidado de él, cuánto y no más hará por nosotros que somos sus hijos. El Señor quiere dar vida a todo lo que ya ha estado seco, todo lo que ha estado en desorden. Quiere cambiar nuestros lamentos en alegría y danza. Él quiere restaurarnos. No sé qué cosas nos han hecho sentir tristes, tal vez ver mal a nuestros hijos, a nuestros padres, alguien que nos lastimó, el dinero, sea lo que podamos ver, el Señor nos dará esa alegría, y no una alegría que se va, sino una alegría que permanece para siempre. Muchas veces hemos orado por alguna petición, hasta ayunado, y vemos que nada pasa, pero no quiere decir que más adelante no va a suceder. En mi caso yo he orado por mi familia y digo, ¿por qué nada pasa? ¿Por qué en los demás sí? Pero no quiere decir que a su tiempo el Señor va a obrar en ellos. Así que no perdamos la fe, sino al contrario, nosotros debemos de avivarla día con día nuestra fe, así como los discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe, de igual manera que nuestra fe sea aumentada día con día, ya que no se adormecerá el que nos guarda y el que tiene cuidado de nosotros. Esta palabra nos da aliento, pero también nos debe de inquietar a buscar del Señor, ya que cuando leemos a profundidad, el Señor sí está dispuesto a ayudarlos, pero más que nada era una confrontación para el pueblo. Recordemos que Dios no está a nuestros servicios como para que nos resuelva todos nuestros problemas. Si nosotros nos metimos en un problema, pues nosotros debemos de vivir las consecuencias. Entonces es necesario que nosotros examinemos bien nuestro corazón. Muchas veces queremos que nuestra familia sea transformada, sea salva, pero nosotros mismos los hacemos tropezar. Entonces no dejémosle todo al Señor. Necesitamos mostrarle a Cristo con nuestro ejemplo, dando testimonio. No hagamos cosas que creamos que Dios nos mandó a hacer cuando Dios realmente no nos mandó a hacer eso. Igual si queremos que Dios restaure los matrimonios, pero entre ellos mismos están peleando, no se perdonan, pues entonces ¿cómo queremos que sean restaurados esos matrimonios? Y más si nosotros que ya que conocemos del Señor, no hacemos las cosas bien.
Igual si queremos que un vecino conozca de Dios, pero nosotros estamos dando mal testimonio a los demás, entonces nosotros debemos de ser cuidadosos de no ser piedra de tropiezo para los demás y que por nuestra culpa no conozcan esa libertad que Cristo traerle. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Dios quiere salvar, sí, pero también quiere hijos comprometidos, alguien que realmente valore su presencia, no como el pueblo de Israel, que no valoró su presencia ni las maravillas que hizo el Señor a favor de ellos. Si realmente nosotros somos obedientes, automáticamente va a venir libertad. Recordemos los beneficios de obedecer al Señor, pues vienen bendiciones y seremos prosperados en todas las cosas. El pueblo padeció cautiverio generación tras generación porque fueron rebeldes a Dios. No sea que hoy nos hemos encontrado siendo rebeldes a Dios y por eso estamos viviendo en un cautiverio, por no haber escuchado la voz del Señor. Sé que no es fácil escuchar la voz de Dios y poner por obra lo que nos dice, pero con el Espíritu Santo sí podemos acabar con todo lo que nos ha separado de Dios, y no será de un día para otro, porque es un proceso, pero también depende de cuán dispuesto esté nuestro corazón. Hoy te recuerdo que la mano de Jehová no se ha cortado para librarte, pero no sea que el Señor este año nos liberte y el otro año, ¿qué sucede? Que nosotros volvamos a regresar como esos perros que regresan a su vómito. Suena muy feo y lo dice la palabra, no lo inventé yo. Y el Señor ya nos dé esa libertad y nosotros otra vez nos volvamos a esclavizar de lo que el Señor ya nos libertó. Si el Señor nos liberta es para siempre, no es una libertad momentánea. Entonces depende de nosotros seguir viviendo en esa libertad. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti, hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias porque tu mano no se ha cortado. Pero te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nosotros no hemos querido obedecer, Señor, porque nosotros mismos hemos trazado caminos creyendo que ese es el camino correcto, Señor. Hoy te pedimos perdón, ten misericordia, Señor, de nosotros. Perdónanos porque muchas veces hemos sido indiferentes a tu presencia, Señor. Hemos visto tus maravillas en nuestra familia, en nosotros mismos, en tu iglesia, con la gente que nos rodea. Y al fin de cuentas, Señor, terminamos otra vez haciendo lo mismo, siendo indiferentes, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros mismos hemos vuelto a ser cautivos, Señor, si tú ya nos has libertado de esas cadenas que nos ataban y nosotros otra vez nos las pusimos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido tolerantes, Señor, al pecado, Señor, de nuestros padres, al pecado, Señor, de nuestros hijos, Señor, aún nuestros pecados, Señor. Perdónanos si ya nos hemos acostumbrado a pecar, Señor, y no hemos echado de raíz todo lo que a ti no te agrada, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor, si no nos hemos puesto a la brecha, Señor, por las almas, Señor, que se están perdiendo, Señor, en el alcohol, Señor, en la drogadicción, Señor, en la fornicación, en el adulterio, por aquellas personas que están enfermas, Señor, por aquellos, Señor, que están en las cárceles, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor, si nos hemos enfocado más en nuestras necesidades que en las necesidades de alguien más, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor, si hemos estado durmiendo, Señor, si hemos estado apáticos, Señor, tal como lo decía tu palabra, que los encontraste durmiendo y que les decías despierta, despierta, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor, y ten misericordia de cada uno de nosotros. Hoy clamamos por la ayuda de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido, desciende en esta noche en cada uno de nosotros, redargúyenos si hemos estado haciendo malas cosas, transfórmanos, no permitas que nos quedemos como estamos ahorita, Señor, sino que llévanos a más, guíanos a toda verdad. Hoy te pido, Espíritu Santo, que examines los corazones, tanto el mío como el de cada uno que me está oyendo, Señor. Y si no te gusta la forma en la que estamos viviendo a ti y es contraria, confróntanos, Señor. Trae convicción de pecado y arrepentimiento para vida eterna, Señor. Y hoy nos ponemos a la brecha por esas almas, Señor. Hoy te decimos, heme aquí, envíame a mí.
Capacítame a mí, Señor, para hablarle, Señor, a esa juventud que se está perdiendo, Señor, a esas personas que no tienen hogar, Señor, a las prostitutas, a los presos, a los huérfanos, Señor, a las viudas, a los enfermos, Señor. Y hoy declaramos esa libertad, Señor, esa sanidad, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Hoy declaramos, Señor, que nuestra familia es libre, Señor, que nuestros hijos son libres de esta generación perversa, Señor, que nuestros padres son libres, Señor, de su manera de vivir, Señor, que nuestra nación, Señor, es libre, porque dice tu palabra que si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres, y tú ya nos libertaste en la cruz del Calvario, Señor. Hoy declaramos, Señor, que ellos te conocerán, dice tu palabra que todo Egipto te conocerán, y hoy declaramos, Señor, que toda la nación te conoce y reconoce que solamente el Señor puede salvar. Hoy te pido, Señor, restaura las familias, restaura los matrimonios, restaura la juventud, Señor, restaura principalmente a tu iglesia. Que sea una iglesia avivada. Hoy nos sacudimos el polvo, Señor, que nos ha estado contaminando, Señor, y hoy nos ponemos nuestras ropas de gala, Señor, esas vestiduras de honra, y hoy te decimos, ven amado, que tu iglesia te espera con ansia, Señor. Aquí está la novia. Queremos estar limpias, Señor, límpianos, así como al sacerdote Josué le quitaste sus vestiduras sucias, Señor, así lávanos y límpianos, Señor. Espíritu Santo, muévete en este momento en favor de los hogares, que cada uno del que me está oyendo, Señor, que aquel que nunca te ha sentido, Espíritu Santo, hoy pueda conocerte y hoy pueda tener un encuentro contigo, que si hoy hay una cadena, hoy toda cadena se rompe, porque dice tu palabra que por causa de la unción se pudre todo yugo, y hoy todo yugo es roto en el nombre del Señor Jesucristo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y hoy creemos que en esta noche el Espíritu de Dios se mueve en cada uno de nosotros, y tú libertas al cansado, al deprimido, al triste, que hoy esas señales, esos milagros y esos prodigios siguen a tu iglesia, Señor. Hoy te pido, llena tu iglesia, Espíritu Santo, que su copa esté rebosando, y capacítanos para hacer toda buena obra, Señor. Que aquel que no tiene identidad, que su identidad ha sido confundida, o que nunca le ha sido revelada tu paternidad, hoy, Espíritu Santo, revélate a cada uno de ellos, dale su identidad de hijo de Dios. Gracias a ti, Espíritu Santo, hoy podemos clamar Abba Padre, y hoy clamamos en esta noche Abba Padre, Abba Padre. Te agradecemos, Padre, por tu mover, Señor, por todo lo que has hecho en favor de tu pueblo y por lo que harás, Señor, porque sabemos que tú harás más abundantemente de lo que te pedimos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora es tiempo de honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recordemos que tenemos todo el mes de enero para llevar nuestras primicias al Señor. Las primicias, como ya sabemos, es darle a Dios lo primero de todo, no solo de nuestro dinero, sino de nuestro tiempo, nuestro servicio a Dios, el ayuno que estamos haciendo. Entonces nosotros debemos de hacerlo todo esto con alegría y no por miedo de que si Dios no las doy, Dios no me va a bendecir, ya que el Señor, antes de que tú le des algo, Él ve tu corazón. Ahora hablando del dinero, el dinero es el primer salario o fuente de ingreso que tú recibiste, y a veces como que nos entra ese temor de, a mí sí me ha pasado de que, ¿qué voy a hacer si doy todo mi dinero? ¿Cómo voy a vivir? ¿O cómo voy a sustentar a mi familia? Pero el Señor nos dice en Mateo 6:25, si me acompañan a Mateo 6:25, dice, por lo tanto yo les digo, ¿quién lo dice? El Señor. No se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Así que si nosotros buscamos al Señor, Él tiene cuidado de nosotros y no tendremos falta de ningún bien. Así que presentemos delante del Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy presentamos delante de ti, Señor, nuestros diezmos, nuestras primicias, Señor, nuestra ofrenda, Señor, sabiendo que tú harás más abundantemente de lo que te pedimos. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te pido, Señor, que todo lo que mis hermanos siembren, Señor, tú seas multiplicando al 100 por 1, Señor. Te doy gracias porque hasta este momento podemos decir Ebenezer, hasta aquí tú, Señor, nos has ayudado, Señor, y nos has provisto
de todo lo que hemos necesitado, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, hermanos, no se olviden que mañana nos vemos primeramente Dios a las 9 para un tiempo en la intercesión. Dios les bendiga.